La intención de lo que estamos trabajando en lo que respecta a las fuentes para el estudio de las elecciones en el seminario aquí del Instituto Mora era que nosotros mostráramos qué tipo de fuentes estamos utilizando para distintos periodos y para distintas temáticas, aproximaciones, perspectivas, y presentar pues la metodología y de qué manera nosotros estamos trabajando esas fuentes, ¿no? O sea, sociabilizar pues nuestra metodología, recibir críticas, compartir y en ese sentido pues enriquecer nuestro trabajo. Yo me dedico al estudio de el impacto del liberalismo en el México rural, en el campo mexicano durante el siglo XIX, digamos, ese sería el tema en general, y entonces tiene que ver por supuesto con cómo impactan en la vida de las comunidades rurales las dos novedades que la Constitución de Cádiz introduce al mundo rural, que son los ayuntamientos constitucionales y el sistema electoral. Bueno, simplemente como recordatorio, no es muy necesario abundar sobre la importancia de esto, ¿no? Ya en un artículo en el 91, Jaime Rodríguez calificaba a los ayuntamientos como el centro de la vida política mexicana, que generan un nuevo proceso electoral y una gran eclosión política. Y quizás las palabras pues más halagatorias sobre el proceso gaditano en ese sentido rural, y las más conocidas y citadas por supuesto, sean las de Antonio Anino, cuando ha calificado el proceso de los ayuntamientos y de las elecciones en la época gaditana como una verdadera revolución local y una revolución silenciosa, en contraste con la revolución a los gritos de Hidalgo y Morelos. Esta sería una revolución silenciosa que ocurre por debajo, que traslada la soberanía del monarca a los pueblos, bueno, al pueblo y a los pueblos, y que genera que otorga un amplio margen de negociación a las comunidades rurales, un amplio margen de negociación frente al Estado. Voy a reseñar un poquito pues cuestiones de la legislación bastante conocidas por los que estudiamos las elecciones, pero digo a manera de, para ubicarnos en el tema y recordar el contexto. La Constitución de Cádiz crea los ayuntamientos constitucionales que van a suplantar en el medio rural de Nueva España a las repúblicas de indios. Esto no quiere decir, en mi opinión, como dice Antonio Anino, que Cádiz inaugura la ruralización de la política, porque eso es entonces dar por sentado que antes de Cádiz no existe política en el medio rural. Lo que no existe es política en el sentido liberal, ¿no? Pero como se han encargado distintas aproximaciones, pues encontramos en las repúblicas de indios una sociabilidad política de antiguo régimen, jurisprudencial, casuística, etcétera, ¿no? No encontramos una sociabilidad política liberal. Luego elimina las calidades étnicas, introduce la igualdad jurídica. En las repúblicas de indios solamente el que es jurídicamente indio puede participar en el autogobierno y en las elecciones de esa comunidad. Digo jurídicamente indio porque sabemos que si un mulato se casa con una indígena es jurídicamente indio, ¿no? En cambio, en los ayuntamientos constitucionales todos los ciudadanos y vecinos pueden participar independientemente de las cuestiones étnicas, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la igualdad jurídica de Cádiz ampliaría el cuerpo político en general y específicamente en el medio rural. Sabemos que los ayuntamientos se constituían en aquellos pueblos con mínimo 1000 almas, que las elecciones se convocaban en diciembre, que se formaba una junta electoral. Sabemos que estamos hablando de un sistema de votación indirecto, en donde se convoca a una junta parroquial que elige a electores de parroquia, los cuales eligen a electores de partido, los cuales eligen a electores provinciales, los cuales eligen a los diputados provinciales. Yo me voy a quedar en el primer nivel de este sistema tan complejo gaditano de elecciones, que es el nivel parroquial, no en la sucesión para llegar a los diputados provinciales, sino en el nivel municipal. Del primer periodo gaditano, pues vamos
viendo cómo no hay, por ejemplo, listas parroquiales ni tampoco mucha referencia a los votantes. Sí hay, obviamente, como funcionaba desde antes el ayuntamiento, con la misma administración y con las mismas perspectivas, dentro de esta visión que le digo política, que se puede reconstruir, pero que como defecto de visión también me ha costado un poco de trabajo ir encontrando más documentos que hablen directamente sobre votos, sobre prácticas electorales. Sin embargo, es sin duda en este periodo garitano donde hay menos documentación. Sí hemos encontrado, y hay fondos ya que tenemos fotografiados y hemos empezado a paleografiar a partir de 1824, ¿sí? Pero sí, siempre creímos interesante e importante rastrear un poco las primeras prácticas para poder pasar a ese segundo esfuerzo, que sería a partir de 1824. Debo decir que es un proyecto que está concebido en 2 etapas. En la primera etapa nos fue encomendada la tarea de exhibir las fuentes con las que vamos a analizar las prácticas electorales en México, en el entendido que en la segunda etapa del proyecto haremos ya el análisis detenido de cómo fueron esas prácticas electorales. Siendo así que el propósito de la reunión de hoy es hablar de las fuentes que hemos utilizado para estudiar cada uno de nosotros los temas de las prácticas electorales, voy a exhibir literalmente las fuentes que yo he utilizado para armar la ponencia del día de hoy. En primer lugar, empleo la Constitución de Cádiz, cuya portada tenemos aquí expuesta. Enseguida, la otra de las fuentes dentro de la Constitución de Cádiz, quiero mostrarles que la Constitución está dividida en títulos, en primer lugar, cada uno de los cuales está compuesto por distintos capítulos. En este caso exhibo el título primero con los capítulos de la nación española y de los españoles. Enseguida, el siguiente, por favor. El otro documento básico que empleo para hacer este estudio es el decreto de las Cortes de Cádiz de 23 de mayo de 1812, un documento al cual ya se ha hecho referencia, que es un documento general de la época. Y los otros 2 documentos que empleo son ya concretamente documentos veracruzanos propiamente, los bandos de octubre de 1812 y el bando del 19 de octubre de 1812. Estos son los documentos básicos con los que construí el trabajo que hoy presento, que lleva por título Fuentes para el estudio de las prácticas electorales, el primer ejercicio constitucional en la ciudad de Veracruz, 1812. Lo que quiero mostrar en este trabajo es que la Constitución y los decretos enviados por las Cortes de España fueron mandatos generales que no detallaban todos y cada uno de los pasos que en particular se debían seguir en cada lugar, de modo que los huecos y vacíos que había en estas disposiciones legales fueron llenados de acuerdo al criterio de las autoridades de Veracruz, lo que permitió acomodar las elecciones a las circunstancias políticas del puerto. Las cosas fueron como sigue. El 19 de marzo de 1812 se publicó en Cádiz la Constitución Política de la Monarquía Española. 3 meses después se ordenó que fuera enviada a la Nueva España para su jura y acatamiento. Una vez hecho esto, el primer paso para aplicar en Veracruz fue la organización de las elecciones para formar el nuevo ayuntamiento constitucional. De hecho, el puerto fue el primer lugar de la Nueva España en el que la Constitución gaditana se puso en marcha y, en consecuencia, el primero que tuvo que enfrentar los dilemas que surgieron a la hora de llevar a la práctica los mandatos legales. Las autoridades veracruzanas tuvieron que ingeniárselas por su cuenta, porque cuando la Constitución de Cádiz llegó a Veracruz, la ciudad estaba aislada. Los insurgentes habían bloqueado los caminos que comunicaban entre sí al puerto y a la Ciudad de México. De modo que los veracruzanos, considerando que acatar la Constitución
era un mandato inaplazable, decidieron actuar por su cuenta sin esperar a recibir instrucciones del virrey y la audiencia. La Constitución y los decretos enviados por las Cortes desde España, como mandatos generales que debían ser aplicados en todos los dominios de la nación española, no detallaban todos y cada uno de los pasos que en particular se debían seguir en cada lugar para celebrar las elecciones de los nuevos ayuntamientos constitucionales. En consecuencia, los huecos y vacíos que había en las disposiciones fueron llenados de acuerdo al criterio de las autoridades de Veracruz, lo que consideramos permitió acomodar las elecciones a las circunstancias políticas reales del puerto. Precisamente, como ya señalamos, el propósito de este trabajo es desentrañar y exhibir la manera en la que el gobernador y el antiguo cabildo veracruzanos interpretaron los mandatos gaditanos para cumplir con la aplicación de la Constitución sin perder sus espacios de poder. Definir entonces cuáles son prácticas electorales, eso es lo que estamos estudiando. Entonces, con el fin de decir que las prácticas electorales que estamos viendo en el proyecto son las que están relacionadas con las diferentes etapas del proceso electoral, desde las preparativas, el levantamiento del padrón y todo lo demás de las preparativas, pasando por los diferentes niveles de la elección, pasando por las diferentes problemas que se puede surgir durante este proceso, las anulaciones, las quejas, etcétera, y terminando pues con el escrutinio final y la declaración de los electos, ¿no? Estamos realmente estudiando este proceso o estos procesos en plural y intentamos por lo mismo no dispersarnos en ver el contexto político constitucional de este mismo, porque lo rico y lo novedoso del proyecto precisamente es enfocarnos en esta parte que es tan poco estudiado. En este trabajo lo que voy a exponer es la relación que se establece entre el Ayuntamiento y el Congreso de Zacatecas entre 1825 y 1827 a través de las elecciones electorales. Para ello se ha recuperado como fuentes de estudio las constituciones, los decretos y las actas electorales que he encontrado en el archivo histórico del estado de Zacatecas. Mi suerte no es la misma de Catherine. Para iniciar, contextualizo el proceso de formación y organización interna del Estado de Zacatecas. La Diputación se proclamó como Estado el 17 de junio de 1823, adoptando un sistema de gobierno popular, representativo y federal. Como parte del sistema federal, estaba facultado a organizar su gobierno interno, donde contemplaba el arreglo de las elecciones. En primera instancia, se nombró una junta provisional gobernadora, en la que residiría provisionalmente el Ejecutivo y se encargaría de convocar elecciones para diputados del Congreso Estatal a principios de julio de 1823. Para su realización se recurrió a la convocatoria elaborada en Guadalajara, a la cual le hizo modificaciones Zacatecas. Tenemos casi 200 años de procesos electorales, ¿no? Tenemos, yo no concibo digamos, el estudio de las actas electorales sin previamente repensar el problema del constitucionalismo, ¿no? Desgraciadamente no tengo mucho tiempo aquí, forma parte de otro de los artículos que Alicia, Fausta y demás miembros del seminario me han encomendado que pues trabajemos un poco en colectivo este asunto del constitucionalismo que está una y otra vez saltando, digamos, desde la primera mesa y en esta otra. Solo quisiera hacer 3 puntualizaciones, digamos, sobre ese asunto. El tema del constitucionalismo fue de alguna forma olvidado, se debe, desde mi punto de vista, en gran parte a un prejuicio que
pues yo creo que postuló con una fuerza tremenda la obra de François Javier Guerra, que es del antiguo régimen de la Revolución, que nos mostró, digamos, el constitucionalismo como un asunto solamente formal, ¿no? No va a tener, hay otras guerras, por supuesto, de moderar independencias, es me parece muy distinto, pero ahí, digamos, hay un primer problema en el que prejuiciamos, digamos, este tipo de fuentes que, por fortuna, en este libro y en muchos otros que ya se están haciendo en América Latina, en general, pues están revalorando estas fuentes. Ahora, revalorar el constitucionalismo no solo es pensar en las constituciones, sino hay que pensar también en los decretos, en las convocatorias, en los bandos, en las instrucciones, en las aclaraciones, en la época de Cádiz y después en el México independiente. Hay que pensar en las convocatorias electorales, las leyes orgánicas, las divisiones electorales, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí me detengo, digamos, en este comentario, y también señalar que las constituciones no solamente son un asunto formal, sino que en las constituciones puede leerse la condensación de elementos culturales y sociales que están metidos en las propias constituciones. Solo señalo dos elementos, por ejemplo, el asunto de la vecindad, ¿no? Y el asunto de los partidos, que es la manera como se organizaron los procesos electorales en Cádiz y que tuvo un gran impacto a lo largo, sobre todo, de todo el siglo XIX. Las elecciones no son, según mi perspectiva, lo mismo que las prácticas electorales, y yo creo que ahí podríamos también empezar a ampliar las miras.